Bienvenida a todos y a los que se van a ir sumando a esta nueva jornada, a este nuevo encuentro del ciclo de actualización que propone el Círculo Argentino de Periodistas Agrarios. Hoy tenemos el gusto de estar con Gustavo Segré, un reconocido, todos lo tenemos como periodista, pero es licenciado en Administración de Empresas y en Ciencias Contables, es analista internacional de política, de economía, es CEO de Center Group, que también nos va a contar después de qué se trata, docente, director de la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña de San Pablo, director de la Cámara de Industria y Comercio entre Brasil y Argentina de Río Grande do Sul y de Santa Catarina. Este ciclo que lleva adelante CAPA y que lo ha llevado adelante durante todo el año y que ha fortalecido esta institución, que tiene ahora como presidente a Nanette Giovanelli, que nos acompaña, ha sido posible gracias a el aporte de muchos de nuestros expositores que nos han enseñado cosas durante todo el año, que nos han actualizado datos durante todo el año, que va llegando a su fin, pero que todavía no es el cierre del año, y también gracias al aporte de quienes nos acompañan siempre, que son nuestros sponsors, que son el Banco de Galicia, Ledesma, Ciara, SEC, el IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, MADBA, ROFEX y también Profértil. Con ellos, de la mano de todos ustedes que están ahí conectados y que se van a ir sumando, y también los que lo van a ver a través de YouTube, vamos a darle comienzo a esta charla. Nanette Giovanelli, la palabra inicial es tuya para que después charlemos con Gustavo. No, simplemente agradecerle a Gustavo su tiempo, la verdad que estamos todos, creo que va a ser una jornada muy productiva para todos nosotros. Como decía recién, seguramente tendremos muchas cosas para preguntarle, y quería agradecer la gestión de Raúl Vaca Viviani, que es el editor del suplemento de Comercio Exterior, que fue el que gestionó, y Adriana Alonso, obviamente, que gestionaron que hoy Gustavo pueda hablar con nosotros. Adelante. Bueno, gracias. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Quiero aprovechar para saludar a dos amigos que estoy viendo, además de muchos tantos como Ignacio, que nos hemos visto hace poquito, pero está Jorgelina Traut, que es para mí una de las voces femeninas más increíbles de la radio, y Juan Martín Melo, que es otro capo genial. Perdonen que me dio algo en la garganta y no sé qué. Bueno, la idea es compartir con ustedes una visión Argentina-Brasil, obviamente, aprovechando la reunión de presidentes hoy, de Fernández y de Bolsonaro, con una cuestión que pocos recuerdan, que muy pocos medios tomaron, y que hoy hace 35 años de la famosa reunión entre el presidente en la época Sarney y el presidente Alfonsín, que le dio origen a todo lo que vino después del Mercosur. En ese momento era un acuerdo entre dos países que firmaban el Acuerdo de Complementación Económica número 14, luego, 1991, se firma en marzo el Tratado de Asunción. Y me gustaría, en ese punto, compartir con ustedes que mi experiencia de Brasil, que viene desde 1981, los primeros viajes que yo debía hacer, que los hacía en micro, eran viajes donde había que hacer un transbordo en una balsa entre Puerto Iguazú y Foz de Iguazú, y que si el agua estaba baja no había cómo pasar de un país a otro porque no existía el puente de la amistad que fue hecho en función de este acuerdo inaugurado en 1986, y donde la trocha del tren es diferente entre Argentina y Brasil porque había riesgos, miedos, de que un país pudiera invadir al otro. Fíjense, estamos hablando 35 años atrás, no estamos hablando de 100 años atrás. Eso obviamente generaba una rispidez muy grande entre los países, y en la década del 80, 1980, el comercio entre ambos, sumados, daba algo así como $1.000 millones. El sumum del comercio fue en el año 2011, que llegó muy próximo a los $40.000 millones. Desde ese momento a la fecha tuvimos Argentina bien, Brasil mal, Argentina mal, Brasil bien, los dos mal, Argentina muchas veces mal y Brasil muchas veces mal, hasta 1999, en que en la última explosión de cuestiones de la macroeconomía brasileña, desvalorización del
del real, con éxodo de capital extranjero, con prácticamente ninguna reserva en el Banco Central. O sea, ya que en Brasil ponga Argentina y es lo mismo. Y cuando estábamos en ese contexto, el presidente de la época, Fernando Henrique Cardoso, tiene una idea que me parece de las mejores que puede haber tenido Brasil, donde dice, las cuestiones económicas tienen siempre un trasfondo político. Si arreglamos la política, es más fácil arreglar la economía. ¿Y qué es lo que propuso? Mantener la economía en 3 pilares. Un pilar era el superávit fiscal. Para aquellos que no están acostumbrados a terminología económica, es simplemente que un Estado gaste menos de lo que recauda. ¿Qué es lo que ocurre en la casa de ustedes, en mi casa, en las empresas donde ustedes trabajan o que ustedes tienen, y que debería repetirse con mucha claridad en un país, en una provincia, en un municipio? Por una cuestión muy simple. Cuando nosotros tenemos desacomodadas las cuentas, en el momento en que las cuentas se desacomodan y que tenemos que buscar un crédito, le tenemos que pedir a alguien que nos preste plata. Y lo primero que va a pedirnos es que justifiquemos de qué manera le vamos a devolver el capital que nos piden. Cuando un país no tiene superávit fiscal, no tiene cómo devolver, porque nunca le sobra, al contrario, siempre le falta y siempre tiene que financiarse. Entonces dijo, secreto principal, el Estado debe gastar menos de lo que recauda. Segundo punto, meta por inflación. El Poder Ejecutivo determina la meta de inflación, baja, obviamente, nunca va a haber una meta, vamos a poner la meta de 40%. No, las metas son bajas, siempre menor al 10%, un dígito donde de alguna manera, cuando viene una inflación más elevada, tiene que ir bajando a través de políticas económicas, monetarias y fiscales. Perfecto, ¿y eso cómo se consigue? Con un banco central lo más autónomo que se pueda. Ok, tercer apoyo, libertad de cambios. Para tener libertad de cambios, el Estado se tiene que asegurar oferta de dólares. El problema que nosotros tenemos hoy con cepo, cepito, cepote, es que el Estado no genera aumento en la oferta de dólares, entonces tiene que atacar la demanda. O sea, yo no quiero, porque no tengo, que el pueblo consuma tomate. Entonces, ¿qué hago? Decreto el fin de la ensalada. No, nadie más puede comer ensalada. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo generar tomate. Lo que deberíamos hacer sería buscar la oferta de tomate para que todo el mundo que quiera pueda comprar tomate. Saquen tomate, pongan dólares, es exactamente lo mismo. ¿Y por qué fue el cambio fundamental? Porque cuando Lula toma la posibilidad en octubre del 2002 de ganar las elecciones, el dólar que estaba tranquilo se va a 3 reales con 96 centavos, estamos hablando 18 años atrás, 18 años y un mes. Y en ese momento lo llama el presidente Fernando Henrique Cardoso y dice, Lula, todo el mundo tiene pánico de que vos asumas la presidencia, porque entienden que vas a tomar políticas de izquierda. Con lo cual tenés que hacer algo que le dé tranquilidad a los mercados nacionales e internacionales. Y ahí Lula, que lo escuchó, redacta una carta, que era una carta al pueblo brasilero, pero en realidad era una carta a los mercados, no al pueblo brasilero, que dice, quédense tranquilos, voy a respetar los contratos, voy a mantener la idea de este trípode, superávit fiscal, meta por inflación, libertad cambiaria, los mercados se tranquilizan, y Lula, un presidente claramente de izquierda, manteniendo ese trípode que era lógico, consigue que Brasil sea grado de inversión, o sea, los títulos brasileros tenían la misma garantía que un título americano, el riesgo país en el piso, asumió con 17.000 millones de dólares de libre disponibilidad en el Banco Central y se retiró con 208.000 millones de dólares, y hoy hay 340.000 millones de dólares de reservas internacionales. El dólar que había en la gestión en 3 reales con 96 centavos llegó a caer a 1 real con 54 centavos en agosto del 2008. Hay alguien que entró, me parece, ahí. Estamos siendo hackeados, tengo la sensación. Sí, Nanet. Greg, un tal Greg. Estoy bien. Greg, Nanet, ahora. mutealo. Bloquealo antes que aparezca desnudo.
Sí, por favor, no veamos esa situación. Porque no, Greg, además son muy feos. No, por favor, Elira. A ver si los conocimos, no sé qué pasó. Bueno, seguimos. Hasta que podamos. Entonces, en el momento en que asume Lula y dice, el secreto para generar dólares es exportar más. El dólar estaba a 3 reales con 96 cuando se hacen las elecciones, llega agosto del 2008, época de segundo mandato de Lula, 1 real con 54 centavos, o sea, menos de la mitad, y Brasil había multiplicado por 3 la cantidad de exportaciones. ¿Y eso cómo se conseguía? Aprovechando un dólar barato para generar importaciones de bienes de capital que mejoren la competitividad. Se va Lula, segundo gobierno de Lula, Lula sale con el 82% de aprobación de la población. O sea, era el que lo votó y el que no lo votó. Para mí Lula era un fenómeno, desde el punto de vista político y de la economía como había tomado. Después se descubrió el tema claramente de las corrupciones, pero desde el punto de vista del gobierno consigue que un montón de gente venga al mercado de consumo, tasas de intereses bajas, apostó inclusive a un aumento en ese superávit fiscal y llegó a suponer que había que buscar un superávit nominal, que era que sobre plata y que además esa plata permita pagar todos los intereses de la deuda, algo que nunca en el territorio latinoamericano se había conseguido. Y viene Dilma, que mantiene también el trípode. Cuando Dilma en el segundo mandato no consigue que la economía se apoye en estos 3 pilares, encuentra el Congreso una excusa judicial y la retira. Asume Temer, vuelve a tratar de colocar los 3 pilares, consiguiendo en el momento, el único que quedaba como pilar era libertad de cambio, y Temer coloca el segundo pilar nuevamente, que era el de la meta por inflación. Y hasta este momento no se consiguió colocar el tercero, que era superávit fiscal. Pero Bolsonaro, cuando asume, la prioridad ¿cuál era? Volver a apoyar la economía en estos 3 pilares. Esto quiere decir que tuvimos un partido de Fernando Henrique Cardoso, centro-derecha, Lula a la izquierda, Dilma más a la izquierda, Temer al centro-derecha, Bolsonaro a la derecha, y todos en una ideología claramente diferente, con foco en una cosa sola, mantener el trípode donde se apoyaba la economía. Y eso de alguna forma muestra que no importa la ideología, lo que importa es el largo plazo. Porque si nosotros estamos hablando, y este es uno de los problemas que tiene Argentina, ¿por qué no conseguimos resolver la economía? ¿Por qué no estamos apuntalando a resolver la política? Brasil hizo eso. En una convivencia donde los números muestran que el resultado fue bueno. Una tasa de inflación, año pasado, ni voy a entrar en el mérito de este año pasado, 3%, 3.75% año pasado, con un dólar que no se movía hasta la pandemia. Superávit la balanza comercial, 45.000 millones de dólares, 75.000 millones de inversiones directas del exterior. Las dos cosas son ofertas claras de dólares. Con una reforma estructural que había empezado con la reforma laboral y la reforma del sindicalismo de Temer, congelamiento del gasto público para asegurar la transparencia al mercado internacional, que no iba a venir un gobierno cualquiera a aumentar el gasto, con una reforma previsional que permite que hoy Brasil no explote por el aire, porque en función de las cuentas que hoy tienen todos los países por el COVID, tranquilamente habría generado un conflicto terrible, realiza la reforma del Estado para que haga una reforma previsional, y empieza a trabajar en la reforma tributaria, en la reforma política y en la libertad cambiante, libertad económica. Y ahí es donde aparece el COVID. Y voy a entrar en el COVID y después concluyo con la situación de la reunión de hoy. Cuando viene el COVID, imagínense 2 buceadores o buzos, donde el buzo brasilero estaba buscando la superficie, tratando de conseguir llegar a ese superávit fiscal que se preveía llegar el año próximo, donde tenía claramente, por esta reforma constitucional, la obligatoriedad de mantener el gasto público con el único ajuste de la inflación del año anterior. No puede aumentar, romper Pepe, era gastar menos, asignar partidas diferentes, pero no puedes aumentar el gasto público. Y donde
el único objetivo era equilibrar lo que no estaba equilibrado. Pero tenía tasa de interés prevista para este año, 2020, antes de la pandemia, 2%, tasa de inflación menor al 3%, crecimiento económico 2,5 al 3%, con crecimiento mucho mayor el año próximo también, la balanza comercial superavitaria, inversiones directas del exterior. Brasil era subiendo hacia la superficie del sol. Y en ese momento viene un barco chino y le pone el COVID-19 al buzo brasilero, y cuando le pone el COVID al buzo brasilero, empieza a caerse hacia el fondo del mar. En el momento ese mismo, tenemos al buzo argentino, y ese buzo argentino estaba nadando para abajo. Teníamos tasas de interés altísimas, inflación altísima, problemas con el tipo de cambio, problemas estructurales, un déficit crónico del Estado, un Estado enorme y totalmente ineficiente. Viene el barco chino y le pone otra vez el COVID, con lo cual el buzo argentino, que ya iba para abajo, va cada vez más para abajo. En el momento en que se desata la pandemia, el presidente Bolsonaro, claramente contrario a cualquier cosa populista, porque había ganado precisamente por su oposición al populismo, le dice, mire, esto no tiene cómo dejar la economía estancada, porque si no el problema del COVID va a ser mucho mayor, si no tenemos a la gente que genere trabajo y que genere recursos para que el Estado pueda tener recursos para utilizar para el COVID. Y el modelo argentino, con el buzo que bajaba, dice, no, yo prefiero tener más pobres, pero vamos a preservar la salud, Bolsonaro está loco, es un genocida. Todos los días a las 8:30 de la noche en San Pablo había cacerolazos contra Bolsonaro. ¿En qué expectativa? Que la pandemia duraba 1 mes, 2 meses. Entonces decía, bueno, Bolsonaro es un irresponsable que quiere que la gente salga a trabajar. Al mes era, chao Bolsonaro, fuera Bolsonaro, cacerol. Al 60 días era, chao Bolsonaro, fuera Bolsonaro. A los 90 era, Bolsonaro, no te vayas, me parece que tenés razón. Y a los 120 era, menos mal que Bolsonaro no paró la economía, porque había que salir a trabajar. Conclusión de esto, se pone una antítesis clara entre el modelo argentino y el modelo brasileño. El modelo argentino al principio de la pandemia, mire lo que le pasa a Brasil, tiene una catarata de contagiados, un montón de muertos, qué irresponsabilidad, preservan la economía, son un desastre. Y de repente, en un momento, lo que hizo Brasil, en definitiva, y esto lo declaro como una definición, Brasil atacó al COVID al contado, y Argentina atacó al COVID en cuotas. En función de esta pandemia, que tenemos que aplanar la curva, qué sé yo, y lo curioso era que Bolsonaro no tenía la potestad para abrir o cerrar la economía. Él recomendaba la apertura, pero el que definía si se abrían o no se abrían las cosas era el intendente final, y en el medio el gobernador, o sea, abrí. El gobernador decía, no, no abría. El gobernador decía, sí. Y el intendente decía, no, no abría. Y de repente todos empiezan a ver que cuando más la economía se abría, menos contagios, menos UTI, menos muertos había. Y ahí se coloca un ¿qué hacemos? Y en ese ¿qué hacemos? La gente empieza a generar actividades. Conclusión de esta situación. Brasil va a terminar el año 2020, un año pandémico, con creación positiva de empleos. Está en este momento en 171.000 puestos negativos hasta octubre. Y el mes de octubre creó 394.000 nuevos puestos de trabajo por encima de los que se perdieron. Estamos hablando del saldo. 1.200.000 se crearon, 900.000 se perdieron, 394.000 fueron los creados finalmente. Quiere decir que con los creados en noviembre y con los creados en diciembre va a recuperar absolutamente todos los que se perdieron en la época de la pandemia. El mes de octubre en Brasil, en la creación de empleo, fue el mejor octubre desde 1992 en la creación de empleos. Y la recaudación de Brasil en el mes de octubre subió el 7.5% y genera que sea el mejor octubre desde el año 2012. ¿Y esto por qué? Porque hay actividad económica permanente. Terminan las ayudas sociales a fin de año, ya en este momento, en lo que sería el IFE para nosotros los argentinos, está en la mitad del valor que tenía al principio. ¿Por qué? Porque no tiene sentido ayudar a la gente que puede trabajar. Claro, uno puede decir, sí, pero a ver, explícame, ¿por qué entonces aumentó el índice de desempleo? Y la explicación es muy simple. El índice de desempleo
se calcula por la gente que busca trabajo y no consigue, no es por la gente que podría trabajar y no tiene trabajo. Entonces, como gente ve que hay más actividad económica, es más gente la que sale a buscar. Consecuentemente, no todo el mundo encuentra, aumenta eso el índice de desempleo. Y ahí coloco la reunión de hoy, donde era una reunión protocolar, creo que se aprovechó, y hay una muy buena gestión del ex gobernador, actual embajador Daniel Scioli, donde lo que se buscó es, aprovechemos este Día de la Amistad para el Puente de la Amistad, Sarney y Alfonsín, y vamos a fumar la pipa de la paz. Era una reunión tan sin ganas que no constaba en la agenda oficial del presidente Bolsonaro. La reunión de hoy no está en la agenda oficial del presidente Bolsonaro. Fue tomada, los medios, los portales divulgaron, y en la reunión, ¿qué era? Bueno, el presidente Fernández dice que hay que revitalizar el Mercosur. El Mercosur, y estoy viendo también a Susana Merlo, a cual aprovecho y la saludo, desde el año 95, que tuve oportunidad de conocerla y escribir en ámbito financiero, se hizo el relanzamiento del Mercosur, la reelección del Mercosur, la renovación del Mercosur, el Mercosur y el Mercosur. Se hicieron de todo lo del Mercosur, y en realidad es muy simple. El Mercosur, como está en un modelo donde todo lo que yo le podía vender a Brasil ya lo hice, lo que Brasil me podía vender a mí ya lo hicimos, dependemos del crecimiento de uno y el otro, pero el concepto del Mercosur, cuando Sarney y Alfonsín firman el acuerdo número 14, cuando se amplía al Tratado de Asunción, era que la producción pueda transitar libremente, cosa que hasta hoy no ocurre. Yo tengo ahora venido a una reunión de una empresa alimenticia, tiene los registros acá y tiene que hacer todos los registros en Brasil, con lo cual el Mercosur en la práctica no está funcionando. Además de eso, era el objetivo, bueno, vamos a hacer una bicicleta. Yo hago bien el aro, él hace bien, no sé, los rayos, y Adrián hace bien el manubrio. Bueno, uno está en Paraguay, el otro está en Brasil, cada uno se dedica a hacer lo que sabe hacer y juntamos la bicicleta Made in Mercosur y mandamos la bicicleta a Europa. Tampoco se hizo. Entonces, de alguna manera, los objetivos del Mercosur que no se cumplieron, hoy tienen un problema adicional, que es hacia dónde mira ideológicamente cada uno de los presidentes, que no entendieron ni Fernández ni Bolsonaro, que son inquilinos. Cuando cualquiera de ustedes o yo tiene un departamento, lo alquila a alguien y le dice, yo lo que te pido es cuidámelo. No rompa las paredes, no rompas el piso, que no se llene de humedad, es cuidarlo. Bueno, el presidente tiene que hacer exactamente eso. Cuidar el departamento, cuidar la casa. Argentina, cuidar Brasil. No puede permitir, ninguno de los dos, que la ideología conspire contra ese cuidado. Porque además es una cuestión muy simple. Los privados estamos tan podridos de lo público que no le pedimos que nos ayude, le pedimos que no nos complique. No nos complique. No, pero no lo puedo ayudar. No me ayudes, no me compliques nada más, no me pongas un pie arriba. No me empujes si no querés, pero no me frenes. Y eso es lamentable, porque el hecho de que nos acostumbremos con tan poco habla muy mal de los políticos. El punto es que se reunieron, y me imagino cuando cortaron el Zoom como nosotros ahora, y Fernández le debe haber dicho, bueno, Daniel, Scioli, te sacaste las ganas, me junté con Bolsonaro. Y Bolsonaro habrá dicho, bueno, vieron que no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque el proyecto de Brasil, que acompaña Uruguay, y que acompaña más de leve Paraguay, porque a Paraguay no le importa que haga eso, es apertura económica. Lo que Brasil quiere, y Uruguay también, es bajemos la tarifa externa común, abramos la economía para que venga competencia e inversiones del exterior que se instalen en estos lugares, que por una cuestión de escala seguramente van a buscar Brasil, porque además las leyes laborales son más flexibles, no hay cepo, se puede repatriar dividendos sin problema, hay libertad de cambios, hay tasas de interés más bajas, tienen beneficios fiscales, o sea, hay un montón de cosas que pueden facilitar y que eso podría ser aprovechado por Argentina, si no fuera que Argentina tiene un modelo totalmente al contrario, es cierren el Mercosur que tengo que proteger la industria. Y eso va a ser una barrera insalvable para Brasil y Argentina mientras esté Fernández de un lado y Bolsonaro del otro, por una cuestión muy simple. Y concluyo con esto. En el año 2016 más o menos, viajar de mi casa o mi oficina al aeropuerto de Guarulhos salía 120 reales con un taxi.
taxista que no necesitaba estar aseado, con un taxi que no precisaba estar limpio, que el señor se sentaba a leer el diario y esperaba al pasajero. ¿Y cuál era la opción que yo tenía? Esa, 120 reales. De repente se desregula el mercado a través de las aplicaciones y del transporte por aplicaciones. Y aparece Uber, Cabify, 99 Taxi, un montón. Y empieza a bajar el precio. Hoy, ese mismo viaje, 4 años después, casi 5 años después, está en 60 reales. Está en la mitad que 4 o 5 años atrás sin ajuste de inflación. Estamos hablando de valores absolutos. Yo no voy al aeropuerto porque está barato. Nadie va, che, me voy a Ezeiza. ¿Por qué? Porque está barato. 60 reales está barato, me voy a Ezeiza. No, vas a Ezeiza porque tenés que viajar. Esos 60 reales que sobran, de los 120 que gastaba y de los 60 que gasto ahora, los ahorro, los gasto, los invierto o lo que quiera. Y todo eso, cualquiera, invirtiéndolo, ahorrándolo o gastándolo, genera actividad económica, presente o futura. Entonces, yo esos 60 me los gasto en un restaurante, que va a tener que tener comida y un mozo, y alguien en la cocina para que cocine, con lo cual me sirve y les genero empleo. Con esos 60 me compro una camisa, o guardo 3 o 4 viajes y me compro una camisa. Una camisa que alguien va a tener que fabricar, otro la va a tener que vender, y el Estado va recaudando más porque se genera una actividad económica donde se paga menos individualmente del tributo, pero ante la mayor cantidad de gente que está consumiendo, vendiendo, comprando, bueno, el gobierno recauda más también. Y el gobierno argentino no tiene ese modelo. Entonces, van a decir, sí, qué bueno, Bolsonaro, la verdad, arrancamos con el pie izquierdo, somos del mismo barrio, pero vos me tirabas la basura de mi lado, de la medianera, y yo te tiraba la tuya del otro lado de la medianera, y las hojas de tu árbol me caían a mí, y el otro va a decir, sí, tu perro ladraba y me hacía caca en la mitad mía, y qué sé yo. Pero cuando terminó el Zoom, van a decir, esperemos que nos vamos a reunir en algún momento en Uruguay, que es lo que se propuso también, para que se reúnan los 4 presidentes, y nada más. Porque el modelo de un país, en el caso Brasil, no tiene nada que ver con el modelo que eligió el presidente Fernández, que votó la gente por otro lado. No estamos hablando de que, no, era un modelo a la derecha y hoy es a la izquierda. La gente que hoy defiende a Bolsonaro eran los mismos que antes estaban con la cacerola. Y se dieron cuenta que el modelo de apertura económica, de generación de empleos, de actividad económica, sirve. Y voy a dar el ejemplo de mi empresa, no echamos a nadie, no suspendimos a nadie, no bajamos ningún sueldo, no pedimos ayuda del Estado, pintamos nuestra sede y pusimos un deck para que los empleados puedan estar más cómodos en el medio de una pandemia. ¿Y esto por qué? Porque las cuentas están equilibradas y porque no dependemos de ningún préstamo de ninguna persona ni ninguna entidad bancaria. El Estado brasileño entiende que la única forma de conseguir recursos para invertir en lo que fuera necesario invertir depende de que el Estado gaste menos y gaste mejor. El gobierno argentino no tiene ese pensamiento. Ideológicamente están uno para un lado y otro para el otro. Hoy la foto dice que Bolsonaro está mejor. Habrá que esperar claramente si cuando termina la película y empiezan a hacer las letritas chiquititas que van subiendo y bajando, en esa película se observa que sí. Una cosa me queda muy claro, y acá soy subjetivo porque mi pensamiento económico es muy a favor de Guedes, totalmente liberal y totalmente en contra del gobierno argentino, pero hoy la demostración de quién tuvo razón en cómo atacar la pandemia, desde el punto de vista de la salud y sobre todo el punto de vista económico, está del otro lado de la cerca, en el lado Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, súper interesante. Antes de empezar con las preguntas, ya hay algunas escritas, pero les decimos, escríbanlas si alguno quiere tener algún intercambio o hacer la pregunta por medio del micrófono, pide la palabra y lo habilitamos. Lo que yo entiendo de lo que vos estuviste explicando y lo que uno ve de Brasil, y más allá de lo que pasa en la coyuntura actual o en esta reunión en particular que vos nombrás, es que Brasil ha sabido entender que algo que es la maduración en los países y que la Argentina no lo logra, y yo creo que no lo va a lograr en años, que es entender que a partir de la sucesión de gobiernos se tienen que mantener políticas de Estado estandarizadas para lo económico, para lo comercial, para lo sanitario. Digo, esa maduración, la gente la tiene, la gente común en la calle, el empresario común, lo tiene aceptado, lo tiene incorporado, sabe que hoy invierte
y que dentro de 5 años va a tener más o menos las mismas reglas de juego. ¿Es así? Es así. Y vos fíjate que a pesar de haber sido un gobierno de izquierda, yo lo denomino como a Lula como un gobierno violinista, porque él asumió con políticas de izquierda, pero ejecutaba con la derecha. Y tomo eso inclusive para cualquier gobierno, porque aún un gobierno de derecha puede ser de centro derecha, un gobierno eventualmente liberal, no se puede olvidar de la mano izquierda, no podés olvidarte de las cuestiones sociales, donde la izquierda le da más atención. En el momento que Lula asumió, y ahí es donde decía, viste, wow, pragmatismo puro, puso de presidente del Banco Central al ex presidente mundial del Bank Boston. Alguien que era como, cuidame el gallinero, y era un zorro. Pero el tipo sabía lo que tenía que hacer. Y lo tenías a Antonio Palocci, que buscaba, era un médico como ministro de Economía, que buscaba ese superávit fiscal en todo el momento. Y donde el gobierno de Lula saca el impuesto al cheque, que nosotros tenemos en Argentina, ya se llamaba CPMF. Entonces decís, pará, ¿cómo es? No es de izquierda. Si vos decías, este es un gobierno de izquierda. No, no es de izquierda. ¿Pero por qué era? Porque entendía además que la ayuda social debía darse por plazo determinado y con contrapartida. La cesta básica, donde le daban, por ejemplo, leche y algunos alimentos, para los chicos se las entregaban en las escuelas, para que el chico, si no iba 75% de las clases, no tenía ayuda. Entonces obligaba a los chicos a ir al colegio. Y lo mismo hizo en la Secretaría de Comercio Exterior, que estaba Welber Barral. ¿Era militante del PT? No, sabía de comercio exterior. Entonces, y eso lo hizo un gobierno de izquierda. Y cuando uno toma el ejemplo, es el sueño de mi vida, que cuando pueda haber un gobierno de izquierda, de derecha, de lo que sea, haga, por ejemplo, un concurso público para llamar al que más sabe y no le pregunte cuál es su ideología. Porque lo que tiene que hacer no es militancia. Tiene que hacer las cosas bien para el país. Bueno, Brasil hizo eso a lo largo de muchos años. Argentina se preocupó siempre en echarle la culpa a la anterior, no importa cuál era, y a cambiar las cosas. Entonces, en vez de política de Estado, donde observamos qué es lo que queremos como país de acá a 20 años, bueno, lo que queremos es resolver la cuestión económica. Para eso tenemos que ponernos de acuerdo los políticos. Trípode. Superávit fiscal, meta por inflación, libertad de cambio. Izquierda, derecha, centro, todos manteniendo el mismo trípode. Acá es 4 años, tiramos todo para atrás. Es el juego de la oca. Cada 4 años, eventualmente cada 8, todo para atrás. Volvemos todo a empezar. En el año 2000, y termino esta respuesta con este comentario, yo tuve la oportunidad de dirigir y crear un programa en la provincia de Buenos Aires que se llamó Buenos Aires Exporta. En ese momento estaba Diego Guelar como secretario de Relaciones Internacionales, era un gobierno peronista, estaba Rucauf, después fue Felipe Solá, el gobernador, que era mi jefe, y yo no tenía nada que ver con la política, mucho menos con el peronismo, al cual no me simpatiza en absoluto. Y le dije a Guelar, que no lo conocía tampoco, Diego, yo no sé ni cantar la marcha. Y me dijo, nosotros no te queremos para que cantes la marcha. Para mí vos sos una persona que conoce comercio exterior y necesitamos que venga gente que sepa de comercio exterior. Con lo cual sos muy bienvenido. Me encantó ese comentario, porque yo podía trabajar en lo que yo sabía y quería, sin preocuparme por la cuestión ideológica. Presenté en ese momento un proyecto a 10 años para que Argentina fuera una potencia exportadora. Era 2000, estábamos hablando de 2010. Estamos en el 2020, pasaron 20 años y estamos peor del 2000. ¿Y por qué eso? Y porque el que venía le cambiaba el nombre, volvía todo para atrás, y era una cuestión de simple. No puede ser que todo lo que hizo el gobierno anterior, no importa la ideología, está mal. Algo debe haber bueno, y lo que se puede hacer es mejorar, corregir, lo que quieras, pero si no, siempre estamos construyendo en el -10. Y eso es lo que genera que otros países, Paraguay, no tiene lugar para colocar reservas en el Banco Central. O decís, no, pará, no puede ser. Cuando los argentinos hablamos despectivamente de los paraguayos. Y hoy nos dan un ejemplo con libertad para entrar y sacar plata, baja cantidad de tributos, facilidad para invertir, facilidad para contratar. Entonces, no entiendo qué es lo que estamos haciendo los argentinos. O sea, insistimos en algo que sabemos que va a terminar mal. Y encima sin plata. Peor todavía, porque si uno dijera, bueno, apuesto pero tengo plata,
Ahora encima apuesto y no tengo plata. ¿Qué hacemos? Es difícil. Hay pregunta desde la Patagonia, Omar González. ¿Qué lectura haces de las elecciones que se hicieron durante este fin de semana en Brasil? Fue buenísima porque perdieron los dos polos. Perdió la izquierda, que no hizo nada. O sea, para que se den una idea, el candidato de Lula en San Pablo no llegó a la segunda vuelta. Tuvo que apoyar a un candidato que sería el Juan Grabois, del Partido Solidaridad, que dentro de sus méritos, el señor este que se llama Guilherme Boulos, tiene un tutorial de cómo usurpar terrenos ordenadamente. O sea, y da, inclusive tienen que poner ustedes la manzana, el número del lote, todo, enseña perfectamente cómo usurpar e invadir terrenos. Están más organizados. Están más organizados, de verdad. Bueno, aún apoyándolo, lo apoyó Lula, perdió también. Y Bolsonaro, que también perdió, no perdió en la misma forma directa porque no presentaba candidatos propios. Bolsonaro no tiene partido hoy. Bolsonaro llegó por el PSL, Partido Social Liberal, se retiró del partido, empezó a formar otro partido que se llamaba Alianza Brasil, que no llegó a formar partido, con lo cual no pudo presentar candidatos. Apoyó a 45 concejales y 13 solamente consiguieron elegirse. Y apoyó a 10 candidatos a intendente, de los cuales 4 solamente consiguieron elegirse. Entonces, los dos perdieron. Uno perdió políticamente hablando en la estructura del partido, Lula, y otro perdió individualmente hablando por la gente que apoyó, que no consiguió llegar, que es Bolsonaro. ¿Quién ganó? Los partidos del centro no tradicionales. El centrón, como le dicen en Brasil, que son un montón de partidos chiquititos, donde en alguna municipalidad ganó uno, en otra ganó otro, alianzas por un lado, alianzas por el otro, y partidos tradicionales como el Partido de los Trabajadores, el Partido Social Democrático Brasilero, el Movimiento Democrático Brasilero, perdieron. Porque la gente se está cansando de la estructura tradicional de la política, con una enorme ventaja que tiene Brasil y que nosotros no tenemos. Allá no hay lista sábana, eligen el candidato individualmente. Y eso es... Te hago una consulta claro. en tema proyectos, ¿no? Desde San Pablo, Brasil, se está haciendo la segunda hidrovía. Nosotros, la conocida hidrovía que tenemos nosotros, ellos están haciendo la hidrovía que va por Paraguay, el río Tamengo y Salem. Es decir, ¿cómo lo interpretás a eso vos? Hay dos acciones que debemos prestar atención. El tema de la hidrovía es uno y el corredor bioceánico es otro. Ya. Que está viendo toda la parte del centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, Ya. Goiânia, Brasilia, hacia abajo, que va por Paraguay, que ya están los recursos para 525 kilómetros que deben ser asfaltados, y Yacyretá, que coloca 25 millones de dólares para el puente en Puente Mourinho. A partir de ahí, y ahí es otra vez como nosotros los argentinos no tenemos ninguna visión estratégica, toda la parte del NOA, en Salta, Tucumán, Jujuy, va a conseguir acceder al mercado del centro-este brasilero y acceder al mercado de la parte de Iquique y los puertos de Chile. Y es algo que no estamos preparándonos, con lo cual... no sé si conocen el dicho, la vamos a ver pasar. ¿Viste la pelota? La vemos pasar, no agarramos una. ¿Por qué? Porque van a unir producciones de los 4 países, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, en este caso, con ese corredor bioceánico, que no va a tener ningún beneficio si no hacemos algo a partir de ahora, porque va a demorar 2 años, y 2 años pasa rápido. Y con la hidrovía, Raúl, va a pasar algo parecido, porque vos fíjate que nosotros teníamos un proyecto de mandar harina a través de la barcaza, de la hidrovía. El gran problema es que, por las características de la hidrovía, hay 6 meses que no hay agua suficiente para llegar hacia parte de arriba. Y las esclusas de Paraguay las tuvieron con Brasil a abrirla, porque si no, no salía por la bajante. No salía. Bueno, ¿y ahí qué ocurría? Nos quedaba por la validad de la harina, había 3 meses que no teníamos forma de llevar harina, porque eran 6 meses que teníamos, la harina te dura 3, te quedaban 3 meses que no llegabas a tener harina. No podés tener una ruptura en la provisión de alimentos. Entonces, serían para mí cuestiones estratégicas.
El tema de la hidrovía debería ser una cuestión estratégica para el Estado. La facilidad en las aduanas, yo hice un trabajo como consultor del BID para convergencia regulatoria, un trabajo buenísimo, 3 tomos de este tamaño, para que la conclusión sea, sí, bueno, vamos a ver, pero no se hizo nada. Y de hecho, 35 años de aquella firma tan histórica entre Sarney y Alfonsín, y hoy seguimos necesitando que un producto argentino vuelva a ser registrado en Brasil y viceversa, lo cual conspira contra la facilidad en el comercio. Exacto. Vamos a hacer un picadito de las 3 preguntas que quedan. Vamos a ahí está Víctor levantando Piz. la mano Susana Merlo. Después claro, está estaba Víctor, está Susana y está también Adrián. Vamos a hacer el picadito para entrar en el tiempo previsto. Sí. Víctor, abrite el micrófono, así te escuchamos. Gracias. Sí, ahí creo que se escucha bien. Sí, perfecto. Bueno, a Gustavo, buenas tardes. Le quería preguntar algo un poco de política tributaria. Acá en Misiones, a través de un pedido especial que hizo la provincia, se logró introducir en el presupuesto de Argentina del 2021 la posibilidad de que el Estado Nacional, el Ejecutivo, cree áreas especiales aduaneras. En el caso de, por ejemplo, bajarle algunos impuestos a Misiones, a Formosa, para bajar la fuerte asimetría que hay con Paraguay y Brasil. Quería ver, en el caso de Brasil, esto se debatió, creo, hace algunos años, y los estados limítrofes que tenemos habían pedido bajar más todavía los impuestos. ¿Cómo ve él las variantes que pueda haber en la relación limítrofe que tenemos? Los sistemas tributarios son diametralmente opuestos. Mientras nosotros defendemos lo que sería la recaudación del IVA por coparticipación, Brasil tiene el IVA, que es el ICMS, que es recaudación de la provincia. Por ejemplo, Santa Catarina, al lado de Misiones, tenemos un beneficio fiscal que se llama DIAT, Proempleo, y hay otro, que ahora no me acuerdo el nombre, ya me lo voy a acordar, que es para producción e importación, que te hace una reducción del ICMS para que se instalen empresas. Cuando una empresa de cualquier lado va a decir, ¿dónde me instalo? ¿En Misiones o en Santa Catarina? No tiene la mínima condición de instalarse en Misiones, porque en Santa Catarina le dan terreno, estructura y reducción impositiva. En Misiones, ¿qué le podés dar? Un mate. Y no lo digo despectivamente, sino que es una política de Estado, porque no depende del privado. Entonces, para mí, el modelo que más me agrada es un modelo donde haya impuestos nacionales, donde haya impuestos provinciales suficiente, como el ICMS en Brasil, que haya impuestos municipales, como el ICS, que solo lo pagan empresas de servicio, y donde cada municipalidad y cada provincia tiene atribuciones y potestad para reducir los impuestos, y así los interpreta, para poder captar determinados sectores de inversión. Si no, vos vas a tener un problema que va a ser muy difícil de corregir en Misiones, que es simplemente inversiones para las cuestiones vinculadas al sector primario. El sector de industria y transformación probablemente no tenga un desarrollo muy bueno, salvo que alguien sea lo suficientemente caprichoso para invertir, a pesar de que todo le dice que no lo haga. Pero hoy Argentina, sobre los 3, está muy atrás. Está como la carrerita de los caballos, donde vos tenés el primero. Paraguay tiene una libertad tributaria fenomenal. Brasil tiene esa independencia, que Santa Catarina es mucho más agresivo en eso, Paraná no tanto. Pero el problema lo tenés en Argentina, que hay una rigidez terrible y donde además todo depende del Estado Nacional. Porque lo que le puede bajar el Estado provincial, que es ingresos brutos, no te cambia la aguja. Exacto. Susana, te escuchamos tu pregunta. Hola Gustavo, ¿qué tal? La Hola. relación entre Brasil y Argentina históricamente tuvo un componente agroindustrial fuertísimo. Ahora, en estas últimas, lo que va de este siglo, por definir un lapso, Brasil triplicó su producción y Argentina está estancada, incluso con algunas producciones en vías de desaparición. ¿Cómo ves vos ahora ese eje San Pablo-Buenos Aires en estas circunstancias y con este sector específico?
Bueno, Brasil tiene desde un vice, que allá se llama BNDES, con muchos recursos y con muy buenas líneas de crédito para todo el mundo, permite la importación de bienes de capital del exterior, inclusive cuando no hay igual nacional, te lo permite que lo importes sin pagar ningún impuesto, con tasas de interés que son del 2,5% al año y con una inflación del 3%, con lo cual hay una cuestión de escala que nos supera, de estructura potencial para la inversión totalmente favorable y con variables e indicadores macroeconómicas lejos, mucho mejor que las nuestras. Así que lo único que podemos hacer en este momento es sentir profunda envidia por todo lo que han hecho los brasileños en los últimos años, que le permiten usufructuar esta realidad, porque esto no lo hace de un día para el otro. Por eso volvemos al primer punto. Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer y Bolsonaro. Tenés de Boca, de River, de Independiente y de Racing. Y todos fueron para el mismo camino. Exacto, Adrián, de Crónica, así que tenemos una preguntita más. Ahí está, Dale. Adrián, breve, te escuchamos así cerramos. Cortito, te llevo de nuevo al campo de la integración. Aladi cumple 40 años. ¿Qué lectura tenés? ¿Le ponés la sepultura? ¿Creés en el proyecto? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que Aladi sirve para tener un montón de gente empleada, como el Mercosur en parte también, como el Parlasur, que tenemos un montón de gente que no sabían dónde meterlo y como no entraban en la lista Sábana, lo mandaron al Parlasur para que se entretenga un rato, aunque no entiende nada de nada. Todo lo que son acuerdos que sirven para ordenar las cuestiones de las relaciones internacionales, en mi modo de ver, tienen corto plazo. ALALC deca el 60, ALADI deca el 80, Mercosur después, sirve en la conformación, pero hoy mismo, cuando vos haces un Mercosur, Unión Europea, es como si jugara, con todo el respeto que tengo, el Barcelona con Sacachispas. ¿Y esto por qué? Porque la estructura institucional que tiene en normativas, en la presidencia de la Unión Europea, en los parlamentarios de la Unión Europea, en el Banco Central, es gente que sabe. Y acá en el Mercosur tenemos gente que no sabemos dónde poner. Y si sabe, bueno, casualidad que sabe, pero la gran mayoría no sabe nada. Yo tuve una reunión con un diputado del Parlasur y le dije, tenemos que alterar el PIS y el COFINS, pedir que se restituya la ideología para que se pueda sacar la resolución número 13 del Senado Nacional. Estaba hablando en chino, no tenía ni idea de qué era. ¿Cómo podés hablar con alguien que está ahí para resolver las cosas que no sabe ni cuál es el problema? ¿Cómo hacer para resolver si no sabes cuál es el problema? Bueno, tenemos el país que merecemos y tenemos la región que también merecemos, porque el Parlasur está ahí para que tengan un laburito algunos tipos que además encima ahora van a cobrar todo lo que no le pagaron en la época de Macri, así que inversión fenomenal, $7.000 por mes, y vamos con la matraca, que total plata hay para todos. Una pena. Tremendo. Gustavo, en serio, muchísimas gracias por este rato, nos has ilustrado mucho de lo que nos falta, de la realidad también que tiene Brasil. Te queremos agradecer especialmente a vos por este rato que nos dedicaste, gracias también a nuestros sponsors, el Banco de Galicia, Ledesma, Ciara, SEC, Profértil, el IPCBA y Matba Rofex. Cierra Nanet y ya te liberamos. Simplemente agradecer, Gustavo, la verdad que un lujazo que nos dimos, y sí, un panorama un poco difícil, pero la verdad que un panorama muy, muy, muy completo. Te dejamos libre y... Hay que decir la verdad, la verdad no siempre es lo que nos gusta. Totalmente. Gracias por tu tiempo, Gustavo, y gracias al Semanario de Comercio Exterior en la figura de Raúl e Ignacio Vaca Viviani, que se pasaron en esta oportunidad. Así que felicitaciones por todo. Gracias a todos por participar. Gracias, buenas tardes. Chao, chao.